Hola, buenas tardes, soy Sara, asesora de Perfumerías Laguna, de la calle San Vicente número 80, y estamos hoy para hacer un tutorial de las novedades de las sombras de Lancôme. Han sacado 5 tonos nuevos con el eyeliner tanto en plata como en bronce, y le acompañamos con la nueva Big Monsieur de Lancôme y su eyeliner. Bueno, estamos aquí con nuestra modelo Mari Carmen, que ya tenemos medio trabajo avanzado y os vamos a explicar cómo trabajar las sombras en crema y para dar ese efecto ahumado y de larga duración. Hemos preparado la piel de nuestra compañera con estos dos productos de Lancôme. El primero para ojos y labios, el bifásico de ojos, y para el rostro el bifácil también, que es bifásico. Es una limpieza súper rápida y además elimina todo lo que es el maquillaje. Luego hemos aplicado su crema hidratante, en este caso una cremita hidratante, sobre todo matificante para controlar esos brillos, y ya directamente hemos aplicado su maquillaje. En este caso hemos aplicado el maquillaje de Lancôme, porque ahora estamos muy morenitas, la verdad. Y directamente ya hemos aplicado y trabajado lo que son las sombras. En este caso hemos trabajado con estos dos tonos, un tono más cobre y un tono para aportar sobre todo luz en lo que es el interior del ojo, ¿vale? Luego lo hemos acompañado con el eyeliner Monsieur Big, y en la zona de abajo del ojo hemos aplicado el eyeliner nuevo en color bronce para acompañar en los tonos, y sobre todo que no falte la máscara nueva de Monsieur Big. Ya tenemos acabado los dos ojos, hemos aplicado las sombras como os hemos dicho, en el exterior las sombras oscuritas y en el interior ese punto de luz, ¿vale? Le hemos maquillado siempre lo que es las cejas, porque las cejas dan mucha expresión al rostro. Y ahora, para finalizar, vamos a aplicar un polvito de sol. En este caso vamos a aplicar el número 7, porque ya está morenita y en este caso le vamos a dar ese punto un poquito más bronceado, sobre todo en forma de 3, lo aplicamos en forma de 3, ¿vale? Cogemos frente, pómulo y podemos reaplicar las veces que queramos, y depende también de la intensidad que queramos. Y ahora aplicamos ese tono rosadito para nuestro colorete, y en este caso vamos a aplicar el 041 de la paleta de Lancôme. Ella, al tener un poquito más de pómulo, lo aplicaríamos en la zona de la manzanita y extenderíamos hacia arriba. Y para finalizar nuestro maquillaje vamos a aplicar el labial, ¿vale? Vamos a aplicar los shaker mate, que hay unos tonos deliciosos para ahora, para el verano. Como sabéis, hay que agitarlos, y tiene una esponjita y ahí el compartimento. Ya tenemos el labial aplicado. Este es de larga duración y además se deja un efecto mate y además nos dura toda la noche. Pues ya tenemos lista nuestra compañera, listas para disfrutar esta noche de verano. Y nada, sobre todo recordaros
que visitéis nuestros puntos de venta. Os recuerdo también que estamos en la calle San Vicente número 80 y espero que os haya gustado este tutorial, sobre todo indagando en las sombras para las noches de verano, ¿vale? ¡Hasta luego!